Bien conocidos ya nuestros casos de las raíces, pasemos ahora a la solución de ecuaciones. Solución de ecuaciones diferenciales de orden superior homogéneas y con coeficientes constantes. Veamos la ecuación. Veamos la ecuación 3d cúbica más 5d cuadrada menos 2d que opera en y y que es igual a 0. Es una ecuación homogénea de tercer orden. Aquí vemos que tenemos un factor común, tenemos tres términos y en cada término hay d. Podemos factorizar por factor común, pero los textos acostumbran a buscar la ecuación auxiliar. Entonces, una ecuación auxiliar donde se encuentran las derivadas, acostumbran poner los textos una letra, en este caso m, 3m cúbica más 5m cuadrada menos 2m igual a 0. A eso le llamamos la ecuación auxiliar. Entonces, como la ecuación está escrita en operadores diferenciales, también podríamos considerarla que ya está como una ecuación auxiliar. Bien, pero siguiendo lo que dicen los textos, la escribimos la ecuación auxiliar 3m cúbica más 5m cuadrada menos 2m igual a 0. De aquí factorizamos, tenemos un factor común, entonces tomamos el menor exponente, m, y nos quedaría en el interior 3m cuadrada más 5m menos 2. Entonces tenemos un factor m y que está multiplicando a otro factor que es un trinomio cuadrado. Vamos a completar cuadrados de forma algebraica. Entonces, para completar cuadrados multiplicamos toda la expresión, todo el trinomio por 3. ¿Sí? Tendríamos entonces 3, si multiplicamos todo por 3, tendríamos 3m al cuadrado, ¿sí?, más 5, que se está multiplicando por 3 y por m, y 3 por menos 2 tendríamos menos 6. Todo esto es igual a 0. Entonces de aquí buscamos dos factores. Tendríamos dos factores. Al ser una expresión cuadrática debe tener dos factores que son igual a 0 y que empiezan con la raíz del término que está al cuadrado. O sea, el paréntesis sería 3m y 3m.
Y el signo del paréntesis primero es el signo que está más, y más por menos nos daría el signo del otro paréntesis. Ahora nosotros necesitamos encontrar dos números que multiplicados nos den menos 6 y sumado 5. Entonces esos números serían 6 y menos 1. 6 por menos 1 nos da menos 6 y 6 menos 1 nos da 5. Dos números que multiplicados nos den menos 6 y que sumados nos den 5. Entonces esos números son 6 y menos 1. 6 por menos 1 menos 6 y 6 menos 1 más 5. Pero como multiplicamos por 3, hay que dividir ahora esos factores entre 3 o entre 3 por 1. Entonces ahora hay que dividir entre 3 y 1, porque 3 por 1 son 3. Entonces hay un factor que se divide entre 3, que en este caso sería, aquí este se divide entre 3, o es divisible entre 3, y el otro se dividirá entre 1. De acuerdo a esa situación, nosotros dividimos 3 sobre 3, me va a dar 1, y 1 por m me va a dar m, y 6 entre 3 me va a dar 2, entonces tendremos m más 2. Y del otro lado nos quedó 3m menos 1. Como esto es igual a 0, entonces nosotros podemos deducir si m más 2 es igual a 0, entonces m es igual a menos 2. Y si 3m menos 1 es igual a 0, entonces m es igual a 1/3. Completando nuestros factores, nosotros sabemos que tenemos una m que está multiplicando ese binomio, entonces tendríamos, completando el binomio, tendríamos m por m más 2 por 3m menos 1 igual a 0. Entonces de aquí deducimos otra raíz que sería m igual a 0. Entonces nuestro conjunto de raíces, o nuestras raíces que tenemos por ahí, nuestro conjunto de raíces fueron 0, menos 2 y 1/3. A este conjunto de raíces, le corresponde una solución del tipo y igual a c1e a la 0 en x más c2e a la menos 2x más c3e a la 1/3 en x, que lo podemos simplificar como y igual a c1 más c2 a la menos 2 y c3 a la 1/3 en x. Entonces esta es la solución de la ecuación diferencial 3d cúbica más 5d cuadrada menos 2d en y igual a 0.
Continuando con otro ejemplo, se tardó unos segundos en hacer la transición de página. Continuando con otro ejemplo, diríamos que tenemos la ecuación diferencial escrita en notación de Leibniz como una tercera derivada de y con respecto a x menos 4 veces una segunda derivada de y con respecto a x más una primera derivada de y con respecto a x más 6y igual a 0. La ecuación auxiliar de esta ecuación diferencial sería m cúbica menos 4m cuadrada más m más 6 igual a 0. En este caso tenemos una ecuación cúbica, por lo tanto tendremos que factorizarla o encontrar las raíces por medio de la división sintética. Por división sintética vamos a factorizar vamos a encontrar las raíces que corresponden a cada factor. Para la división sintética escribimos los coeficientes de las variables y del término independiente. El coeficiente de m cúbica es 1, el coeficiente de m cuadrada es menos 4, el coeficiente de m es 1, y el término independiente, o sea, el término que no tiene derivada, por lo tanto no tiene m, es 6. De este vamos a dividir por división sintética, entonces vamos a ensayar las posibles raíces de el polinomio, que serían los posibles divisores del término independiente. Los posibles divisores del término independiente, aquel que no tuvo variable, que no tuvo m. Entonces los posibles divisores serían más y menos 1, más menos 2, más menos 3 y más menos 6. Todos esos son divisores. Entonces iniciamos dividiendo entre más 1, bajamos el coeficiente como está, el coeficiente de la variable m cúbica, que es el primero, lo bajamos como está, y multiplicamos este coeficiente por el divisor o por la posible raíz. 1 por 1 es 1, entonces se lo sumamos a la siguiente columna, menos 4 más 1, menos 3. Menos 3 por 1, menos 3, y 1 menos 3, menos 2. Menos 2 por 1, menos 2. Sumamos estos términos, 6 menos 2 nos da 4. Si este término no se hace 0, si este término no se hizo 0, entonces este valor 1 no es raíz. Este valor no es raíz. Entonces tendremos que ensayar con el siguiente número, que sería menos 1. Entonces eso no es raíz. Ensayaremos con menos 1.
Nuestro siguiente división sería en este caso menos 1. 1 por menos 1, menos 1. Pero, corrijo, lo estoy yo colocando en otra zona. Entonces 1 por 1 es menos 1. Y se lo sumamos a menos 4. Menos 4 menos 1, menos 5. Menos 5 por menos 1 más 5. Se lo sumamos a la siguiente columna. Entonces 5, 1 más 5 nos da 6. Y 6 por menos 1, menos 6. Menos 6. 6 menos 6 se hizo 0. Entonces menos 1 sí es una raíz. Menos 1 es una raíz. Entonces por aquí vamos a escribir nuestro conjunto. Aquí tendremos las raíces. Ya encontramos la primera raíz. La primera raíz es menos 1. Como nuestro polinomio es de tercer grado, debe de tener 3 raíces. Continuaremos dividiendo. Entonces ahora ensayamos con más 2. Vamos a dividir entre 2. Bajamos el coeficiente. 1 por 2 nos va a dar 2. Menos 5 más 2, menos 3. Menos 3 por 2, menos 6. Nuevamente sumamos 6 menos 6 nos da 0. Y ese fue el raíz. El divisor fue raíz. Entonces nuestra siguiente raíz fue 2. Podemos continuar dividiendo, nos quedamos ahí, expresamos nuestros factores. Ahora podríamos dividir entre 3. Bajamos el coeficiente, 1 por 3 nos va a dar 3. Y 3 menos 3 nos va a dar 0. Entonces la otra raíz que tenemos es 3. Son las raíces. Si queremos expresar ahora ese polinomio como factores, entonces escribiríamos el polinomio. Ese polinomio lo escribiríamos con las raíces pero con signo cambiado. Entonces tendríamos para el primero tendríamos m más 1. La siguiente raíz nos daría m menos 2. Y la siguiente raíz nos daría m menos 3. Y esto es igual a 0. Como ya vimos, igualamos cada factor a 0 y despejamos m, encontramos menos 1, 2 y 3. Son raíces diferentes. Entonces a estas raíces diferentes le corresponde la solución. La solución, que son raíces diferentes. Y igual a C1 e a la menos x más C2 e a la 2x más C3 e a la 3x. Esta es la solución entonces de nuestra ecuación diferencial de tercera derivada de y con respecto a x menos 4 veces la segunda derivada de y con respecto a x más la primera derivada de y con respecto a x más 6y igual a 0. Si no podemos factorizar, en el caso de los binomios se puede usar la fórmula general para el binomio. Si no recordamos cómo se factoriza, cuando lleguemos a un binomio cuadrado podemos utilizar la fórmula general. Entonces recordemos la fórmula general del binomio cuadrado para encontrar las raíces.
dice que tendremos menos b más menos la raíz de b cuadrada menos 4a por c sobre 2a, que es la solución de el binomio ax cuadrada, el trinomio ax cuadrada más bx más c igual a 0. O sea, con esta fórmula, la famosa fórmula general, podemos encontrar las raíces de un trinomio cuadrado. Con esto concluimos la parte de las raíces reales diferentes.